En la clase de hoy vamos a empezar a ver el protocolo TCP. Vamos a recordar un poco el concepto de puertos, vamos a aprender lo que es un socket, vamos a dar una mirada sobre el protocolo UDP, un protocolo de nivel de transporte muy sencillo, vamos a dar una introducción al protocolo TCP y vamos a ver un poco cómo funciona el control de flujo en TCP. Habíamos visto nosotros el concepto de puertos, recuerden que es un número de 16 bits, que lo que hace es identificar el proceso dentro de un host que está asociado a una transmisión. Existen dos tipos de puertos, habíamos hablado. Los puertos bien conocidos, que se hallan en el rango 1 a 1023, y es donde atienden los servidores. Por eso se llaman bien conocidos. Por ejemplo, el SMTP usa el puerto 25. En general, todos los servidores requieren un único puerto. Una excepción, por ejemplo, es el protocolo de buteo que vimos nosotros, que usa dos puertos. ¿Se acuerdan? El 67 y el 68 para cliente y servidor. ¿Por qué esta división de puertos bien conocidos? Bueno, para que los clientes sepan de antemano a qué puertos se deben dirigir según el servicio que requieran. Recuerden que los puertos son asignados por la autoridad, que es la IANA, la Autoridad de Asignación de Números. Y después, en lo que sería la división tradicional, estaban los puertos efímeros, que son los que usan los clientes cuando pretenden un servicio o un servidor, que no necesitan entonces puertos bien conocidos, y envían entonces, puede ser datagramas UDP o también segmentos TCP, con el número de puerto propio, como puerto fuente. Y el puerto destino será el puerto bien conocido. Entonces, cada vez que el host está en funcionamiento, proporciona un único puerto a cada proceso cliente mientras éste solicite un servicio. Como dijimos, tienen valores mayores a 1023, en general ocupan un rango de 1024 a 5000, esto en la división tradicional de puertos, y un cliente va a poder usar cualquier número en ese rango siempre que haya una combinación que distinga a la comunicación y que va a estar formada por el protocolo de capa de transporte, la dirección IP y el número de puerto. Recuerden que el protocolo, hay un campo en el header IPv4, lo mismo que el campo protocolo, y en el header IPv6 sería el campo de next header, que señalaría si lo que sigue es un protocolo de transporte. La dirección IP está en las cabeceras de IP y el número de puertos ya va a ser parte de los protocolos de nivel de transporte. El esquema entonces funciona tanto para TCP como para UDP. Los puertos entre ellos son totalmente independientes, pero puede haber servidores que usen los dos puertos sobre TCP, sobre UDP. Por ejemplo, el servidor DNS usa el mismo número de puertos, 53, tanto para UDP como para TCP. Lo que pasa es que lo usa para distintas funcionalidades. El de UDP lo usa para requerimientos-respuestas al servidor y el TCP para hacer transferencia de lo que se llaman las zonas, que son en realidad los archivos que contienen la información que posee el servidor. En este sitio que les paso acá van a poder encontrar un listado de puertos bien conocidos y en la asignación actual, que la da la RFC 6335, sí existen los puertos que se llaman ahora de sistema, que son del 0 a 1023 y están asignados, los puertos de usuario del 1024 al 49151, que están asignados también, y los que no están asignados del 49.152 al 65.535 se llaman puertos dinámicos y o privados. También existen puertos bien conocidos, dada la variedad de servicios que hay. Tuvieron que asignar puertos bien conocidos por encima del número 1023. Un ejemplo muy conocido es el puerto 8080, que está asignado como puerto bien conocido para un servidor web. En realidad los servidores web pueden funcionar sobre un puerto 80, que serían los well-known, pero también tiene asignado un puerto 8080 para el servicio. Existen softwares que permiten determinar cuáles puertos tiene abierto un dispositivo. Cuando un puerto está abierto quiere decir que el servidor está preparado para recibir requerimientos.
Y esos software se pueden usar a través de la red. Se llama para escanear los puertos de un determinado dispositivo. El sentido del uso de esto puede ser para empezar a montar un ataque. En una primera fase se pueden escanear los puertos, ver cuáles puertos están abiertos y después trabajar sobre las vulnerabilidades del servicio en cuestión, por ejemplo, para poder organizar un ataque. Acá vemos una comunicación entre un cliente IPv4 con un servidor también IPv4 a través de Internet, con sus direcciones fuente y destino para los paquetes y también los números de puerto. Fíjense, el puerto 80 será el puerto del servidor y un puerto efímero, en este caso el 1184, para el cliente. Entonces, el par, que es la información de dirección IP y número de puerto, identifica unívocamente cada extremo de la comunicación. ¿Por qué? Porque identifica el dispositivo de manera global en la red y la aplicación que está funcionando sobre ese dispositivo. En este caso del lado cliente sería un navegador. Y se llama socket a este par de números, dirección IP y números de puerto. Esta es la primera acepción de socket, el primer significado. Y entonces se dice que un par de sockets, es decir, el par dirección IP fuente, número de puerto fuente, y el par dirección IP destino, número de puerto destino, identifica unívocamente a la comunicación. La segunda acepción de socket tiene que ver con lo que se llaman las interfaces de los programas de aplicación, APIs, que en realidad son softwares que funcionan como intermediarios para permitir que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Y esta segunda acepción de socket es la base de la programación de las APIs. En los entornos de aplicación lo que se hace es crear sockets para permitir la comunicación entre dos procesos diferentes que pueden estar en la misma máquina o en diferentes máquinas. Es una forma de comunicación entre computadoras que utilizan el concepto de file descriptors de Unix. Unix es un sistema operativo muy conocido y bastante antiguo. Toda acción en Unix es del tipo entrada-salida y se realiza leyendo o escribiendo el file descriptor. En realidad, el file descriptor es un número entero que está asociado a un archivo abierto. Lo que pasa es que ese archivo abierto en Unix tiene el concepto de que puede ser una conexión de red, un archivo de texto o un terminal. Entonces, para el programador, el socket, la concepción de socket es un concepto de bajo nivel, ya que los comandos, por ejemplo, read y write, funcionan con sockets de la misma manera que con archivos o con pipes en el esquema Unix. La diferencia entre sockets y los file descriptors normales es que se establece en la creación del socket una cuestión especial y se incorporan operaciones especiales para poder controlar el socket. Un socket de Unix se usa siempre para aplicaciones cliente-servidor, para poder conectarlos entre sí. Y existen definidos 4 tipos de sockets en este sentido, pero los dos más usados son los sockets tipo stream, que lo que hacen es garantizar una entrega ordenada, o sea, en orden y garantizada sería, y estos usan TCP como protocolo para transmitir datos, y si la entrega no es posible, van a recibir un indicador de error. Y el otro tipo de sockets más usados es el de datagramas, sockets datagramas, para entregar los datos, pero de una manera no garantizada. Es decir, se dice que son sin conexión, se construye un paquete y directamente se lo transmite, y así funciona el protocolo UDP. Es interesante destacar la diferencia entre los dos tipos de servidores más importantes, que son los servidores iterativos y los servidores concurrentes. Los servidores iterativos son más sencillos y solo atienden un cliente por vez. Luego de terminar de atender a un cliente, pueden atender a otro, que le puede haber tocado esperar que el servidor se desocupe. En cambio, los servidores concurrentes
permiten correr muchos procesos y servir a varios clientes o requerimientos a la vez. La forma en que lo hacen es por medio de una llamada al sistema operativo que se denomina fork, que abre un hilo, se dice, abre un proceso, que en realidad es una copia de la misma aplicación, pero se denomina child o hijo, para manejar al nuevo cliente por separado. Las llamadas al sistema operativo para establecer una conexión son diferentes para cliente y servidor, pero ambas incluyen la construcción de un socket. Es decir, que ambos procesos establecen sus propios sockets para poder establecer una conexión sobre una red. Del lado cliente, para establecer la comunicación por red, se va a crear un socket con la llamada sistema socket. Se va a conectar el socket a la dirección del servidor. Esto va a significar una acción sobre la red y eso se hace con una llamada al sistema que se denomina connect. Y el cliente va a transmitir y recibir datos con las llamadas al sistema read y write. Del lado servidor, por su parte, también se crea un socket, pero se lo asocia a una dirección con la llamada sistema bind. Se escuchan conexiones, es decir, los requerimientos, se pone, para poder escuchar esas conexiones, se pone al servidor en un estado que se llama listen, con la llamada sistema del mismo nombre. Y se queda ahí a la espera de aceptar conexiones con una llamada al sistema accept. Estas llamadas típicamente los bloquean hasta que un cliente se conecta con el servidor. Y también transmiten y reciben datos con las llamadas al sistema read y write. Acá vemos los dos extremos. En este caso es interesante destacar que hemos puesto un ejemplo para un servidor TCP, que en general funciona como un servidor concurrente. Puede atender más de un cliente a la vez. Entonces vemos las llamadas al sistema por las que pasan tanto el servidor como el cliente para poder establecer una comunicación sobre la red. Entonces, por ejemplo, el servidor hace una llamada al sistema socket, luego bind, luego listen y queda en el estado accept. Eso es lo que se llama una apertura pasiva. En el estado accept se bloquea hasta que se establezca una conexión con el cliente. Entonces, el cliente por su vez, por su lado digo, hace una llamada socket y una llamada connect. Eso es lo que se llama apertura activa, porque es el cliente el que, digamos, sale a buscar al servidor a través de la red. Quiero decir con esto que estas llamadas al sistema disparan, digamos, acciones sobre la red que nosotros las vamos a ver, por ejemplo, sobre el protocolo TCP. Entonces, hay un establecimiento de una conexión, si ustedes observan, y después una fase de transferencia de datos. Entonces, que se hacen por las llamadas al sistema read y write. Y finalmente, se cierra la comunicación, hay una fase de finalización para liberar recursos. Recuerden que estos conceptos nosotros lo hemos visto cuando hablábamos de sistemas orientados a la conexión. Bueno, algo de esto vamos a ver así funciona TCP. Entonces, por ejemplo, las primitivas socket es el conjunto de llamadas al sistema que constituyen lo que se llama la API para la pila TCP/IP que subyace por debajo de la aplicación. Los procesos de aplicación de usuario que se van a comunicar primero tienen que crear un canal de comunicación entre las aplicaciones propiamente dichas y lo que sería la entidad local, que sería el protocolo, en este caso TCP. Esto es lo que se denomina socket o punto terminal. Si se trata de una aplicación tipo servidor, la secuencia de llamadas será socket bind, listen y accept. Y cada llamada va a llevar asociado un conjunto de parámetros, un valor o más de salida y recibirá como respuesta a esa llamada un código de que todo salió bien o de que pudo haber habido algún error. Por su parte, el cliente pasa por la llamada socket para crear la conexión y a continuación por la llamada connect y hace lo que se llama apertura activa. Acá vamos a ver un poquito más para entender qué parámetros pueden llevar estas llamadas al sistema. Por ejemplo, veamos primero
La apertura pasiva, cuando se crea el socket, se hace referencia a alguna familia de protocolos, va a ser TCP/IP, por ejemplo, si la transmisión va a ser por flujo de bytes o por datagramas, y si el protocolo sobre el que se va a apoyar va a ser TCP o UDP, por ejemplo. Así se crea el socket y se van a asignar buffers para transmitir y recibir. A su vez, se devuelve a la aplicación con la creación del socket un descriptor de socket, que es este número entero que va a servir para que las llamadas al sistema que siguen lo referencien. Fíjense ustedes que el primer parámetro de las llamadas bind, listen y accept es el descriptor de socket. Y después, ¿qué es lo que interesa cuando se pone en alto, digamos, se habilita una aplicación servidora? Es darle la dirección IP y el número de puerto bien conocido sobre la cual va a estar apoyada, y a su vez, por ejemplo, en las llamadas listen, se le puede dar una indicación de la cola máxima de atención, y esto se refiere a los clientes sobre los cuales va a aceptar conexiones. Por su lado, el cliente hace una apertura activa, también con la llamada socket, que devuelve un descriptor de socket, y con eso se hace la llamada sistema connect, que además lleva como parámetros el número de puerto local, el del cliente, o sea, el número de puerto destino y la dirección y puerto destino, que serían las del servidor, el tipo de servicio, y puede cargar opciones. Por ejemplo, si fuera a través de un login, podría llevar un nombre de usuario y una contraseña. Y esta llamada al sistema connect es lo que genera una reacción sobre la red. Y esto acaba de entrar en acción, por ejemplo, el protocolo TCP. Vamos a empezar comentando un poco sobre el protocolo UDP, que es el protocolo de datagrama de usuario. Es un protocolo de transporte que se define en la RFC 768, fíjense ustedes que es del año 1980, y se identifica en el campo protocolo con el de IP con el número 17. Toda implementación que no se use exclusivamente para ruteo va a incluir a UDP. Para IP, UDP es básicamente una interfaz de aplicación, porque es un protocolo que no añade fiabilidad, ni control de flujo, ni recuperación de errores a lo que sería IP, que también es un protocolo no confiable. Simplemente sirve como multiplexor de multiplexor para enviar y recibir datagramas, porque usa los números de puertos para dirigir los datagramas a la aplicación que corresponde. Las aplicaciones lo que hacen es enviar datagramas a un host y necesitan, por lo tanto, identificar algo más específico que la dirección IP, porque se dirigen a procesos concretos y no al dispositivo en particular. Por eso UDP permite distinguir estas aplicaciones haciendo uso de los puertos. Acá viene el concepto de socket. UDP suministra un mecanismo para que una aplicación envíe un datagrama a otra. Se considera un servicio muy sencillo, entonces tiene muy poco overhead, pero entonces todo lo que UDP no puede ofrecer en el sentido de confiabilidad, lo debe dar la aplicación que esté apoyada sobre este servicio. Cada datagrama UDP se envía encapsulado en un solo datagrama de IP. Aunque el datagrama de IP se fragmente durante la transmisión, la implementación de IP que lo reciba lo reensamblará antes de pasárselo a la capa UDP. Inicialmente, todas las implementaciones IP debían aceptar 576 bytes, lo que significa que si se supone un tamaño máximo de 60 bytes para la cabecera IP, queda un tamaño máximo de 516 bytes para el datagrama UDP, aceptado por todas las implementaciones. Muchas implementaciones aceptan datagramas más grandes, pero eso es algo que no está realmente garantizado. El datagrama tiene una cabecera muy sencilla de 8 bytes, con un número de puerto origen, un número de puerto destino, cada uno de 16 bits, una longitud que indica en bytes el mismo datagrama de usuario, que incluye la cabecera, y un checksum, que se calcula de una manera particular. Bueno, acá vemos la cabecera UDP con sus campos, muy sencilla. Lo que llamamos una pseudo cabecera, que incluye la dirección IP
fuente de 32 bits, la dirección IP destino, el campo protocolo, el campo de longitud de UDP de 16 bits y un digamos un byte de ceros para alinear la palabra a 32 bits. ¿Por qué? Porque en el checksum se incluye en el cálculo la pseudo cabecera de esta IP. Porque se separan todos los datos del datagrama, la cabecera UDP, los datos y la pseudo cabecera, en grupos de 16 bits. Y el checksum se calcula haciendo la suma complemento 1 de estas palabras de 16 bits y se escribe a su vez en el campo checksum la suma complemento 1 del propio resultado. Si un datagrama UDP llega a destino y el chequeo de errores da mal, se descarta este datagrama silenciosamente, es decir, que no se avisa, no hay ninguna forma de avisar a la fuente del datagrama. La API que está ofrecida por UDP se describe en la RFC 768. Y lo que va a proporcionar UDP en este sentido es creación de nuevos puertos para recibir una comunicación, operación de recepción que devuelve los bytes de datos recibidos e indicación del puerto origen y de la dirección IP de origen, operaciones de transmisión que tienen como parámetros los datos, los puertos de origen y destino y las direcciones IP. La forma en que se implementa esto queda en realidad elección de cada distribuidor. Recordar que IP y UDP no proporcionan una entrega garantizada, ni control de flujo, ni recuperación de errores. Así que, como decíamos antes, todo esto, si se precisa, debe quedar implementado a nivel de la aplicación. Algunas aplicaciones estándar que usan UDP son TFTP, que es un protocolo para transferir archivos, que es trivial porque se llama trivial porque justamente funciona sobre UDP, es muy sencillo. DNS, SNMP, que es el protocolo para manejo de red simple, un protocolo de administración, digamos, y también se puede usar para aplicaciones en tiempo real que tengan tolerancia a pérdida de paquetes. Por ejemplo, Real Time Protocol o protocolo de tiempo real sobre UDP, para transmitir streaming de video, por ejemplo. En cambio, vamos a ver que el protocolo TCP, que es el protocolo de control de la transmisión, es un protocolo muy diferente. Como vimos que habían distintos tipos de redes con distintos modos de funcionamiento, ¿se acuerdan que vimos que había orientado a la conexión y sin conexión? Cada tipo de red va a tener su propia serie de protocolos, pero por encima de la capa de red existen los protocolos de aplicación y los que les dan soporte a los protocolos de aplicación, que serían los protocolos de transporte. Es decir, acuérdense que en la pila venían los protocolos de aplicación, los de transporte y por debajo los de red. Los protocolos de transporte, si ustedes recuerdan, son protocolos end-to-end, o sea que funciona la comunicación virtual entre los extremos finales de la comunicación. Los protocolos de capa de transporte van a ocultar entonces a las aplicaciones los servicios que está proporcionando la capa de red. Y en la arquitectura TCP/IP existen dos protocolos de transporte, TCP y UDP. Pasa que TCP proporciona un servicio orientado a la conexión. Acuérdense entonces que va a tener que pasar por 3 fases. En tanto que UDP proporciona un servicio sin conexión, directamente envía datagramas a la red. Pero sí comparten el esquema de direccionamiento en el sentido que en las dos cabeceras de ambos protocolos hay números de puerto. Y pueden utilizar uno u otro, se puede utilizar uno u otro según los requisitos de la aplicación en cuestión, porque por los servicios justamente que ofrecen estos protocolos. TCP está definido en la RFC 793 como protocolo orientado a la conexión, así que va a haber un establecimiento, como decíamos, de la conexión, un intercambio de datos y una finalización. Cada conexión se va a identificar por un par de sockets, o sea, dirección IP fuente, dirección IP destino, puerto destino. Así lo que se permite es que pueda haber conexiones simultáneas, por ejemplo,
desde la misma dirección IP a través de diferentes números de puerto o de diferentes direcciones IP sobre el mismo número de puerto. El primer caso podría ser el caso de un cliente y el segundo caso de un servidor. La unidad de datos de protocolo de TCP se denomina segmento. Y hay un tamaño máximo para ese segmento, cuya sigla es MSS, de acuerdo al valor de MTU de la red que subyace por debajo de IP. Y el tamaño máximo de segmento se va a calcular como el valor de la MTU menos la cantidad de bytes de la cabecera IP menos la cantidad de bytes de la cabecera TCP. TCP ofrece un servicio full duplex, bidireccional, se dice, y confiable. Confiable quiere decir que, llegado el segmento al receptor, se va a chequear, digamos, los errores y se va a tener que transmitir al que lo transmitió, a la fuente, algún aviso de que ha llegado bien ese segmento. Para eso se usa una estrategia que se llama de timeout y retransmisión. Esto significa que se envían los datos, se ajusta un timer, que es el timer de timeout, y si no regresa nada del extremo receptor, que significa que el transmisor está esperando un aviso, digamos, si no regresa nada, se retransmiten los datos. Tiene que haber en el aviso la existencia de segmentos especiales, y son los segmentos de ACK para reconocimiento. Es un protocolo TCP orientado al flujo de bytes. Esto quiere decir que tiene la granularidad suficiente como para reconocer bytes dentro de los segmentos. Entonces, y además, la posibilidad de hacer lo que se llama un reconocimiento acumulativo. Estos vamos a ir viendo con ejemplos cuando empecemos a ver la cuestión de la cabecera, etc. Utiliza para control de flujo, recuerden que el control de flujo es entre extremos para acomodar diferentes capacidades de procesamiento o de velocidades de los dispositivos extremos. En este caso, el mecanismo de control de flujo que usa TCP es el de ventana deslizante. Y para poder usar este mecanismo lo tiene que hacer digamos, en conjunto con lo que se llama un número de ACK, que lo que hace va a apuntar al próximo byte de datos que se espera recibir, siempre que los anteriores hayan llegado sin errores y en orden. ¿Por qué? Porque transmitir sobre el protocolo IP puede provocar desorden. Pero como el protocolo TCP es confiable, tiene que hacer una entrega ordenada de los datos. Y para hacer una entrega ordenada de datos, va a precisar en su cabecera llevar algún número de secuencia. Entonces, de esta manera, hay una asociación con los bytes de un bloque de datos transmitido. ¿Por qué? Porque el número de secuencia va a apuntar al número del primer byte de datos del bloque que se está transmitiendo en el segmento. En la estrategia de timeout y retransmisión, podría suceder que se pierdan segmentos y también podrían suceder que se pierdan los segmentos de ACK. Y esto generará entonces el disparo de una retransmisión, que sería innecesaria porque el segmento llegó, pero lo que se perdió fue el ACK. Entonces, del lado receptor, tiene que haber una forma de reconocer segmentos duplicados. Por otra parte, cuando la red se encuentra sobrecargada, lo que puede haber es congestión en la cola de los puertos de los routers. Esto es lo que genera la congestión en la red que implica la pérdida de paquetes IP. Y si dichos paquetes encapsulan segmentos TCP, lo que va a suceder a nivel de TCP se generarán vencimientos o timeouts y entonces se provocarán retransmisiones. Esto podría a su vez agravar la situación de congestión de la red. Por eso TCP va asociado con algoritmos que implementan mecanismos para controlar la congestión a nivel TCP, siendo la congestión en realidad un problema de la red.
También el hecho de pasar por una fase de inicio y una fase de finalización, porque es un protocolo orientado a la conexión, obliga a marcar de cierta forma segmentos especiales para esos fines. También podría haber situaciones anómalas en la conexión, por ejemplo, conexiones a puertos no existentes o liberaciones de conexión de manera abortiva. Entonces, TCP ofrece capacidad de control sobre esas situaciones. También podría existir la necesidad de entregar datos de manera urgente al destino y también TCP ofrece capacidad de control en ese sentido. Así que verán que es un protocolo muy completo. Vamos a hablar un poco del control de flujo a nivel TCP. Decíamos que el servicio que ofrecía TCP era orientado al flujo de bytes. Entonces, no distingue ni principio ni final de algún bloque de aplicaciones. Van a tener que ser las aplicaciones las que van a ser las encargadas de imponer reglas de entendimiento con la aplicación del otro extremo para poder separar los mensajes de dicho flujo de bytes de una manera apropiada. Los bytes de datos que bajan las aplicaciones son acumulados por TCP, que los empaqueta en segmentos para luego ser encapsulados por el protocolo IP. La única limitación es la longitud máxima del segmento que hemos comentado. Este parámetro, a su vez, es intercambiado entre ambos extremos de la comunicación para conocimiento del otro extremo durante el establecimiento de la conexión a nivel TCP. Para poder ofrecer un servicio confiable, lo que hace TCP es llevar un registro de los datos que van bajando las aplicaciones y que ya se han transmitido para saber si fueron recibidos correctamente o no. O sea que en este sentido es necesario contar con alguna forma de identificación que además sirva para subirlos en el orden correcto del lado receptor. Al ser orientado al flujo de bytes, la forma de identificación más apropiada no sería asociar a cada segmento un número, sino llevar la cuenta de bytes. Para eso se anexa el número de secuencia en el encabezado, que se llenará con el número que corresponde al primer byte de cada segmento. El seguimiento del flujo de bytes confiable exige una numeración similar, digamos, con respecto al lado receptor. Por este motivo, la devolución de un segmento ACK también se acompaña con un número de ACK. En este sentido, estamos hablando en general para que se den cuenta, se vayan dando cuenta los campos que va a tener el encabezado de TCP. Es decir, que el número de ACK va a ser parte de ese encabezado, donde el receptor le va a anunciar al transmisor el próximo byte que espera recibir de manera correcta y en orden. Ambos números, a su vez, se combinan con la estrategia de control de flujo de ventana deslizante. Con ese tipo de control de flujo, se permite que varios segmentos se transmitan al mismo tiempo. El volumen o la cantidad de segmentos que se transmiten va a quedar sujeto a lo que es un aviso del tamaño del buffer de recepción que proviene del otro extremo de la comunicación. Es decir, el receptor le anuncia al transmisor, de alguna manera, esto es información de encabezado del protocolo, la cantidad de espacio libre que tiene en su buffer de recepción. Entonces tenemos número de secuencia, número de ACK y tamaño de la ventana de recepción, que son los que permite seguir la comunicación en relación a los buffers de transmisión y recepción. El anuncio del tamaño de la ventana de receptor es un valor que puede ir variando con el tiempo, según el estado del buffer receptor. Entonces esto puede ser que limite la cantidad de bytes que se puedan recibir. En el buffer se van a almacenar los segmentos recibidos hasta que puedan ser entregados a las aplicaciones. Y entonces podría llegar a suceder que se anuncie un tamaño de ventana nulo y de esta manera detener al transmisor. Hay dos buffers por cada extremo de la transmisión. Un buffer de transmisión y uno de recepción por cada extremo de la comunicación. Acá tenemos un ejemplo. Como TCP está orientado
al flujo de bytes, vamos a suponer que los números que aparecen así son números de bytes y que lo que estamos observando sería lo que se llama la ventana de transmisión. Es decir, estamos mirando el buffer de transmisión. Y si miramos los bytes en secuencia, podríamos decir que en este dibujo hay 4 categorías para lo que es la transmisión. La categoría 1, que son los bytes que ya se han enviado y sobre los cuales se ha recibido ACK. Es decir, que hasta el byte 31 el transmisor sabe que esos bytes se han recibido correctamente y porque ha recibido ACK para ellos. Después, la ventana se divide en categoría 2 y categoría 3. La categoría 2 se mantienen en el buffer aquellos bytes que ya se han enviado, pero que todavía no han recibido ACK. En este caso serían del 32 al 45. Están en el buffer de transmisión, ya fueron enviados, pero se está esperando ACK sobre ellos. Y la categoría 3 son, en este caso del 46 al 51, son bytes que no fueron enviados, pero que por el anuncio que hace el receptor de su propia ventana podrían llegar a enviarse. Eso puede estar vacío porque, por ejemplo, las aplicaciones no tienen todavía bytes para transmitir. Y fíjense que la ventana tiene entonces un borde izquierdo y un borde derecho. En este caso el borde izquierdo empieza en 32 y el borde derecho está en 51. Entonces, por encima de 51 está la categoría 4, que son los bytes que todavía no se han enviado, pero que no se podrían enviar porque el receptor no tiene capacidad para recibirlos. La ventana, bueno, ven también acá algunas siglas, por ejemplo, CND, WND, o cnd.una, cnd.next, serían, bueno, que son todos los punteros con que el propio protocolo maneja esta ventana de transmisión. Vamos a ver, por ejemplo, si llegara un ACK que incluyera el reconocimiento del byte 32, este byte que está en categoría 2 pasaría a estar a categoría 1, es decir, que el borde izquierdo de la ventana avanzaría un lugar. Si adicionalmente en el aviso la ventana del receptor no ha cambiado, se podría enviar los bytes 46 a 52 avanzando un lugar a la derecha de la categoría 3. Acá se ve el efecto deslizante de la ventana. Por eso se llama control de flujo de ventana deslizante, porque a medida que llegan a CKs, se corre el borde izquierdo de la ventana hacia la derecha. Y si se mantiene el tamaño del buffer anunciado por el receptor, se corre igual el borde derecho de la ventana de transmisión. Los punteros que les comentaba, con los que se lleva a cabo el control de la ventana de transmisión en el lado del transmisor, son snd.una, que significa número de secuencia del primer byte no reconocido. Ahí quiere decir una, quiere decir no reconocido. cnd.nxt es el número de secuencia del siguiente byte que se podría transmitir. Por eso es next. Así que una sería el número 32 y next sería 46. SND significa porque es la ventana de transmisión. Y snd.wnd es por Windows, porque es el tamaño de la ventana del transmisor. Y fíjense la relación que hay en lo que respecta a estos punteros. Por ejemplo, el tamaño de la ventana útil, lo que se podría llegar a transmitir, pero todavía las aplicaciones no tienen, no lo han bajado, digamos, es el puntero snd.wnd, que en este caso es 20, más el snd.una, que en este caso es 32, menos snd.next, que en este caso es 46. Es decir, que quedan 6 bytes en este caso. Del mismo modo, hay una ventana deslizante referida a los bytes que se han recibido. Por ejemplo, en este caso tenemos una categoría 1 más 2, que son los bytes que se han recibido y que ya han sido reconocidos con una CK.
En este caso hasta el byte 31, por ejemplo. Entre el 32 y el 51 conforman la categoría 3, que son los bytes que todavía no se recibieron, pero que hay espacio en el buffer de receptor para que sean aceptados. Y después está la categoría 4, son los que no se podrían recibir porque ahí habría falta de espacio en el buffer. Tiene también la ventana de recepción un borde izquierdo y un borde derecho que también se comportan de manera deslizante. A medida que llegan bytes, se va corriendo el borde izquierdo. Y si no se suben a la aplicación rápidamente, no se puede correr el borde derecho. En este caso particular se han transmitido ACK para todos los bytes hasta el número 31, como dijimos, y hasta ahí ya están subidos todos a las aplicaciones que corresponden. Y entonces, con el puntero srb.wnd se indica el tamaño de la ventana de recepción, en este caso 20 bytes. El puntero srb.nxt igual a 32 indica el siguiente byte que el receptor está esperando recibir. Entonces, como decíamos antes, el número de ACK apunta siempre, recuerden, al último byte recibido correctamente y en orden. Si se reciben segmentos fuera de orden, se generan ACKs duplicados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que en la transmisión esta se recibe el byte, no sé, o un conjunto de bytes, pónganle del 38 al 42. Bueno, se pueden colocar en el buffer de recepción si se reciben bien, pero se genera una ACK apuntando al valor 32 en este ejemplo. Y eso quiere decir, se recibió algo, pero se recibió fuera de orden. Estoy esperando recibir el byte 32. Una opción posterior más moderna, que es la opción de ACK selectivo o SAC, permite como discriminar los bloques que han llegado fuera de orden y entonces hacen que el protocolo funcione de una manera más eficiente. La siguiente clase, ahora que tenemos como una idea general de cómo funciona TCP y hemos visto algo del control de flujo, vamos a ver cómo es el encabezado TCP y cómo es la apertura y el cierre de una conexión TCP. Muchas gracias por su atención.